Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler para el episodio 3 del BL Big Dragon. Así que diciendo esto, comenzamos con el video de la persona que estaba parado atrás de él. En el momento en que se abrió el ascensor, Big fue empujado a la suite del hotel ubicada en el piso superior. Big contesta: bueno, ¿y ahora por qué estamos peleando entre nosotros? Big se quitó la chaqueta, no sintió un poco de miedo de la persona frente a él, porque esta no era la primera vez que peleaban entre sí. Pero Dragon respondió: no cambies de tema y devuélveme mis cosas. No sé qué dices, contesta Big. Quítate toda la ropa ahora, dijo Dragon. ¿Qué dices?, dijo Big. Quítate la ropa ahora, contestó Dragon. Big, al ver su rostro, se puso furioso, así que se quitó las zapatillas y las arrojó a su amplio pecho. Dragon recogió la zapatilla Balenciaga que Big había lanzado antes de sentarse en un sillón al final de la cama y se acomodó como esperando un espectáculo especial. Pensaba una forma de escapar, pero observó que había un hueco debajo de la cama. Entonces decidió hacer lo que la persona que tenía delante quería primero. Cuando accidentalmente encuentre el momento adecuado, dejaría el producto robado allí. Empezaré con los pantalones, ¿estás de acuerdo? Dragon se impresionó. Big, después de que se desabrochara los pantalones, un gran aplauso provino del hombre que estaba en el sillón. Luego comenzó a bajar los pantalones lentamente hasta los pies. Fingió que se tropezó y cayó en el borde de la cama. Sacó la ropa interior del interior de su bolsillo y luego fingió sentarse y quitarse los calcetines, parpadeando. Agarró el boxer de Dragon y lo condujo debajo de la cama. Triunfé, pensó en su corazón, antes de levantarse y arrojar unos jeans y calcetines a Dragon. Como ves, no tengo nada. Dragon alzó una ceja mientras sonreía maliciosamente. Lo único que quedaba en su cuerpo eran sus boxers y una camiseta. Además mostraba su cuerpo con los brazos extendidos. Dragon, con solo mirarlo a los ojos, supo que en este estado podría ocultar algo. Dragon negó con la cabeza. Tengo que revisar cada rincón de tu cuerpo. Big dijo: ¿por qué? No tengo nada. Pero Dragon insistió. Dragon le dijo que si se quitaba todo, lo dejaría en paz y ya no buscaría nada. Entonces Big se sacó las prendas, las cuales le quedaban. En él, se lamió los labios y los mojaba con su lengua. Ábrete y muestra todo lo que tengas, sus dos delgadas piernas por completo. Big mostró cada parte a la persona que estaba frente a él para que lo analizara con detalle. El cuerpo de Dragon estaba caliente, pero aún así continuaba observándolo minuciosamente, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Big sentía que los ojos de Dragon lo quemaban completamente. Cada una de las miradas de Dragon provocaba un gran estremecimiento en Big. Además, había una sensación de temblor en su estómago. Big en ese momento recordó el tocamiento de Dragon. Big extrañamente accedía a obedecer. Los hermosos botones rosados en el pecho de Big es como una invitación para la persona frente a él. Su abdomen estaba contraído y su dragón había despertado, lo cual estaba pegado y llegaba hasta su ombligo. Todo está muy elevado, dijo Dragon. Los dedos de Dragon llegaron y tocaron el dragón de Big. ¿Acabarás con un solo toque? Todo esto está muy elevado. Esto dijo Dragon. Cuando Dragon dijo esto y presionó su dragón con sus manos calientes, lo sostuvo por un momento. De repente una mano gruesa se envolvió en su cuello y con su otra mano comenzó a mover el dragón de Big. Realmente quería poseerlo. ¿Qué te ocurre?, dijo Big, y le dio una bofetada a Dragon. Pero de repente Dragon se había agachado y sostenía el dragón de Big con su boca. Dragon lo estaba haciendo torpemente, pero estaba tocando esa parte de Big.
Y con esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. ¿Ustedes qué opinan sobre este spoiler del libro del BL Big Dragon? Ahora sí, terminamos. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye bye. Cuídense mucho.